Hola a todos y todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que se enlacen a su programa Miscelánea Histórica. Los saludan como siempre Rafael Aguirre Temamatla, aquí en cámaras, Óscar Lorenzana, nuestro director de audio, el profesor Jaime García y su servidor Omar Ali Salazar Blas, productores y conductores de esta entrevista. En esta ocasión hemos invitado a Miscelánea Histórica a Giovanna Leiva Uribe. ¿Cómo estamos el día de hoy, Giovanna? Muy bien. Pues bueno, hemos reanudado después de un rato que estuvimos de descanso, ¿verdad, profe? Pero yo creo que con pues ganas renovadas para iniciar pues una nueva etapa, reiniciar, ¿no? Después de este largo año que nos llevó pues casi 50 entrevistas, ¿no? Pero bueno, seguimos con esta dinámica de entrevistar, de platicar, de dialogar con los egresados de la licenciatura en Historia. Y en este caso, Giovanna, pues conocer un poco de lo que ha sido tu trayectoria, cómo es que llegas a Humanidades y bueno, pues esta decisión que siempre les hemos comentado a los entrevistados, ¿no? Cómo es que nos acercamos a un área que el día de hoy pues ya lleva 25 años funcionando la universidad, 25 y más y contando, y bueno, pues tú eres parte de una generación también que creo que tiene pues muchas cosas que contarnos, ¿no? ¿Cómo te interesas por historia, Giovanna? Bueno, creo que mi interés hacia la historia surgió principalmente durante mi etapa de secundaria, donde tuve un maestro que, el doctor Román Rafael Seguro Castellanos, que en paz descanse, que era un maestro pues muy carismático y hacía sus clases de historia como que muy dinámicas, no las hacía aburridas. Entonces desde ahí como que me empezó a interesar el tema de la historia. Posteriormente ya en mi educación media, que fui a un colegio de bachilleres, quien nos impartía las clases de historia era una licenciada en Derecho. Y bueno, lo que hacía era marcarnos mucho esta historia como que de los líderes, ¿no? Los grandes líderes, los grandes personajes. Y lo que a mí se me quedó más de esa etapa fue lo del movimiento zapatista, ¿no? Como que pues el movimiento del Estado, Zapata como pues líder de la región morelense. Entonces desde ahí pues tuve más interés hacia la revolución, hacia el zapatismo y los movimientos sociales y pues dije, pues quiero estudiar historia y ya pues busqué las carreras que estaban aquí en la universidad y vi que estaba la carrera en historia en la facultad en ese entonces de Humanidades y pues hice todo el proceso y ingresé. Qué curioso, fíjate que de lo que nos platicas yo pensaría en dos preguntas, una que tiene que ver con la diversidad de profesores que tenemos en los niveles inferiores al profesional. No necesariamente son historiadores, pero nos acerca un poco a esta multidisciplinaridad. ¿Por qué? Porque quizás no es el enfoque que le daría un historiador, pero no sé, esta persona que mencionas, que es dedicada a la abogacía, el doctor, no sé si tenía esa formación, pero nos va llenando de ideas, ¿no? Sí, de hecho sí, pues ahí empezó a surgir mi inquietud. Y ahora que menciona lo de la multidisciplinariedad, pues con eso me topé, digamos, que cuando ingresé a la carrera, que a mí todavía me tocó esto del tronco común, ¿no? Que después, me parece que al año siguiente lo quitaron, renovaron el sistema, y pues a mí sí me gustó mucho lo del tronco común, porque pues tenía maestros y compañeros con otras inquietudes, otras ideas, entonces como que te abre más la perspectiva de lo que es pues las humanidades, ¿no? Las ciencias sociales, y pues sí, a la larga, bueno, ya en la marcha digamos que te vas dando cuenta que pues al final todas se relacionan, ¿no? Por eso está muy, digamos que en boga esto de la interdisciplinariedad, ¿no? Y pues a mí me gustó mucho esa etapa. Qué bueno que lo señalas porque sí, es algo que han recalcado a los entrevistados, esta importancia que tuvo para ellos un tronco común, que en principio fue de 2 años, luego se cortó a 1 y ahora pues no solo se ha cortado, ¿no, profe? Sino también como que hemos separado ese trabajo que se hacía de manera, pues vamos a decir, compartida, ¿no? No, en realidad lo que se hizo fue que no existiese un tronco común, pero se metieron las materias de las otras áreas como parte optativa, dependiendo de el interés que tenía el alumno. Entonces se escogían materias de antropología, ¿no? O de letras o de filosofía, estaban ahí.
En este último programa sí ya hubo un cambio. Se metieron materias de multidisciplinaria. Mira, ¿verdad? Sí, perdón, pero el trabalenguas. Y aquí sí ya se ha dejado más de lado esa transdisciplinariedad que existía, ¿no? Ya es más bien como algo que se perdió. También por la falta de participación de las otras áreas, entrelazándose con las demás. Ahora lo que se tiene es esta idea de movilidad social, que es más o menos, dependiendo del gusto del alumno, puede hacer movilidad dentro de la propia universidad o con otras universidades nacionales, o en su caso solicitar movilidad internacional. Para, exactamente, estudiar. Para complementar su visión del estudio. Eso es lo pues que más herramientas tienen ahora, Giovanna, porque creo que cuando nos tocó en esta extinta Facultad de Humanidades tenían otra dinámica, ¿no? Sí, no había esto de lo que mencionaba los intercambios. No había mucho eso, yo recuerdo. Mira, la segunda pregunta que yo te iba a hacer no va en ese tónica, no me gustaría salir del tema, pero antes de que se me pase, porque finalmente es de esta etapa previa. Me llama la atención cómo tu tema de interés desde un inicio, bueno, antes de entrar profesional, fue el zapatismo. No me sorprende evidentemente por donde estamos, en el estado de Morelos, pero curiosamente en mi experiencia poca o mucha de profesor de esos niveles, me doy cuenta que cada vez hay menos arraigo, no con el pensamiento, sino incluso con la memoria del mismo zapatismo. No sé a qué factores se deba, quizás al desarraigo mismo de la tierra que tienen las nuevas generaciones, y por eso me llamó la atención lo que a ti pues fue tu tema de interés. En estos recuerdos o vagos recuerdos que tenemos de la época de preparatoria, de secundaria, ¿por qué el zapatismo? Pues la verdad no sé, no sabría decirlo, pero como que siempre estaba ahí la idea de que era un movimiento como que más original, más, no sé, que yo tenía esta idea de que, pues a mí desde siempre me ha interesado como que todo esto de los movimientos armados, como que la violencia, si se quiere. Y pues el zapatismo pues está todavía está, no sé cómo decirlo. No sé. Presente, ajá, y pues, no sé, tenía esta idea de que es un movimiento, digamos, original, de pues la lucha por las tierras, y pues, de que nunca traicionaron, digamos, que sus principios, ¿no? Como que se mantuvieron leales, y pues todo lo que se desplegó después, ¿no? Hacia Zapata, ¿no? Como digamos, Zapata como líder, como héroe desde la historia oficial, ¿no? Y pues sería... Sí. Yo creo que ese sentido de la presencia de la identidad es muy importante. Quizá a lo mejor está disminuyendo porque hay mucha gente que viene de fuera, ¿no? Que a lo mejor está menos identificada con estas ideas del zapatismo, pero está todavía muy presente, sobre todo desde el punto de vista político se utiliza mucho. Cuando llega abril o cuando llega agosto todos son zapatistas y todos han recorrido la ruta de Zapata aunque no la conozcan, ¿no? Y digo, por eso la pregunta, ¿no? Quizás las experiencias que tiene los jóvenes en estos niveles educativos, además que hacen poco trabajo de campo, pues también requieren de un profesor que dirija hacia allá ese barco, ¿no? Y también en los profesores se ha perdido. ¿Tus profesores tenían esa identidad zapatista, esa ideología, esa defensa de los ideales? ¿O también...? Pues creo que no, durante la secundaria y bachilleres creo que no, pero ahorita que menciona eso se me vino a la mente el profesor Dante Aguilar, que es como que él sí tiene muy marcados sus ideales y es como que sí te incita, ¿no? a pensar esto de la insurrección, ¿no? De los movimientos, de las protestas.
Entonces, en ese aspecto sería solamente él. No, muy bien, pues mandamos un saludo a Dante, que también fue nuestro entrevistado, y que bueno, un poco esta cuestión, insisto, de la memoria se rescata a partir de esas personas que tienen una identidad particular, como nuestro compañero. En ese caso de Dante es muy profunda, porque su familia participó, o sus antepasados participaban en muchos de estos movimientos en toda esa zona de Cuautla hacia abajo, ¿no? Entonces creo que eso es un arraigo mucho más profundo que otras personas, ¿no? Fíjate que un poco lo que dice el profesor, la difusión pasa mucho por nuestro filtro, es decir, los historiadores hacemos una serie de investigaciones que a veces no impactan en el público, vamos a decir que no es especialista. Pero en este caso estos temas sí deberían tener un impacto, ¿no? Si tú pudieras hoy señalar de los trabajos que tú has realizado, ¿cuáles son aquellas ideas que podríamos difundir entre las nuevas generaciones para pues permanecer estas ideas, hacer permanecer estas ideas que son válidas todavía a 100 años del movimiento? Pues yo creo que las ideas que tienen que ver con justicia social, ¿no? Más que nada, defender los derechos, que si bien el zapatismo estaba como que encasillado de cierta manera en que solo era una lucha por las tierras, pues yo creo que el movimiento iba más allá, ¿no? Desde pues hacer respetar la ley, ¿no? Que se cumpliera la ley y pues no aceptar, digamos, que los atropellos, ¿no? En ese sentido pues sería igual defender las causas, ¿no? Participar, si se puede, en los movimientos sociales, ¿no? En el estado de Morelos pues ha habido muchos, ¿no? Protestas en contra de a lo que a mí me toca, ¿no? Que es en su momento fue la ampliación de la autopista, que había pues mucha gente en contra por todo lo que conllevó la ampliación, y pues ahí estaba, ¿no? Sigue estando, ¿no? El grito de viva Zapata, Zapata vive, en fin, pero también hay mucha gente apática, ¿no? Entonces sería como que esa idea, ¿no? De unidad, más que nada. ¿Tú has participado en eso? Sí, desde luego que sí. ¿Cuál ha sido esa experiencia, Giovanna? ¿Qué es lo que te ha transmitido no solo participar, sino evidentemente conocer pues en la larga duración este tipo de peticiones, solicitudes o necesidades de la población morelense sobre el uso de tierra? Pues es una experiencia pues muy, digamos, de cierta manera gratificante, pues participar digamos, con lo que es el pueblo, apoyar sus demandas. Y lo que es curioso es que la mayoría de los que están ahí a la cabeza son personas ya grandes, ¿no? Podríamos decir que, no sé, de la tercera edad, que son las personas que tienen como que más arraigada esta identidad, digamos, en este caso zapatista, ¿no? Esta identidad de lucha, de no dejarse. Y por otro lado, pues sí te queda la sensación como igual de injusticia, porque pues al final pues siempre o casi siempre termina imponiéndose pues los de arriba, ¿no? El poder. Entonces, en ese caso, pues con la ampliación de la autopista en Tepoztlán, pues no se pudo hacer nada, pese a todo lo que se hizo. Y pues es ver y sentir el sentimiento pues de las personas, ¿no? De no se pudo otra vez y no sé, es muy, no sé, muy gratificante, pero a la vez muy triste, ¿no? Pero pues hay que estar ahí apoyando. Complicado transmitir lo que se siente en ese momento, ¿no? Pero ¿qué ha sido lo más gratificante y qué ha sido lo más triste que se ha vivido en esta lucha que tú también has participado? Gratificante, pues ver la unión del pueblo, de cierta parte del pueblo, porque como te mencionaba hay mucha gente apática, entonces también se dan las divisiones, hay mucha división. Yo creo que en ese aspecto sería como que lo más desafortunado, ¿no? Ver cómo se pelean, ¿no? Entre el mismo pueblo por causas que pues al final es por un bien común, pero obviamente ahí tiene mucho que ver pues la forma de pensar de las personas y hasta su misma posición social, ¿no? Claro. Y fíjate que en ese sentido muy importante la formación, ahí sí, del profesional en historia, no solo para la cuestión de la investigación, sino también para pues permitir esta reflexión, ¿no? que usualmente pues la gente común no lo tiene por alguna razón, ¿no? ¿En qué te ha ayudado esta formación
y que puedas pues apoyar de otra manera algunas causas, por ejemplo? Pues me ha ayudado desde luego a verlo desde otra perspectiva, una perspectiva más amplia, y pues yo creo que una de las formas en que se puede ayudar o ayudamos pues es en la difusión, ¿no? En la difusión pues del movimiento, de las causas y demás, tratando de concientizar a las personas, ¿no?, sobre los problemas sociales. Ok. Pues bueno, les recordamos este programa, haciendo un paréntesis, es un proyecto que tiene la intención de difundir diversos temas de historia, de la historia natural, la historia cultural, en este caso pasando también por la historia política. El proyecto se dedica a rescatar y difundir también las investigaciones de tesis de los egresados de la licenciatura en historia, que ya son 25 generaciones, 21, yo estoy confundiendo con los 25 años de humanidades. Y bueno, pues hoy el Instituto de Investigación en Humanidades en Ciencias Sociales de la UAM tiene el encargo de preparar a los egresados. Giovanna, después de todo un proceso que ya también pasaste por maestría, nos quedan muchas satisfacciones como historiadores. Si nos pudieras relatar alguna, y la segunda, ¿qué te queda por hacer o qué quieres realizar? Bueno, de las satisfacciones, yo creo que una de las que tengo es que obviamente ya con la maestría la perspectiva te cambia, ¿no? Tienes una visión, digamos, más amplia, más abierta, y a mí, una de las satisfacciones personales es mi investigación, ¿no? Por ejemplo, siento que, sin demeritar mi investigación de licenciatura, que pues la de maestría quedó mejor. Hay más, más análisis, hay un poco más de aportes, y en cuanto a la redacción, pues creo que sí hay muchos cambios, ¿no? Entonces, pues se va mejorando. Fíjate que hablando de la redacción, ahorita justo tengo una exposición respecto a ello. Cuando escribimos, evidentemente también lo hacemos con algunas ideas que queremos, que son válidas, ¿no? Creo que es donde nos enfrentamos más los egresados, los que vamos a hacer una tesis, a un problema de formación, que no solo viene de la licenciatura, viene de atrás. ¿Alguna recomendación para externar nuestras ideas por escrito? Pues yo creo que leer mucho, ¿no? Y escribir mucho para ir aterrizando como que las ideas, y pues hasta que como que quede clara, ¿no? Respecto a la pregunta de qué me queda por hacer, es curioso que en ambas investigaciones, en licenciatura y maestría, yo quería enfocarme, en un aspecto particular del movimiento zapatista. Sin embargo, no he podido, por alguna u otra razón, mis temas de investigación pues dan un giro, y pues no, yo creo que eso sería para el futuro, abarcar ahora sí, un aspecto en particular. ¿Cuál aspecto, perdón? ¿Cuál sería el aspecto? Pues me interesa el tema, por ejemplo, de la religiosidad popular. ¿De la qué? Religiosidad popular, que la abarco un poco de hecho la abarco en la tesis de maestría, pero de manera, que nacional. Entonces quisiera ya abarcarla un poco, aterrizarla en el zapatismo, ¿no? Que es bien conocida, la devoción hacia la Virgen de Guadalupe. Pues es tema interesante, además que es más profundo, más difícil de captar, porque se requiere de los testimonios de las propias personas, y creo que ya casi han desaparecido. Lo bueno es que están por ahí las entrevistas que se hicieron por parte de investigadores de la ENA, que se han recopilado y que están por ahí, ¿no? Sí, de hecho, por la dificultad que representa, en la maestría se cambió de tema. Bueno, pues eso es usual, no suele pasar. Pues bueno, hablaremos en particular, la entrevista precisamente va hacia ello, Giovanna, de una tesis que tienes de licenciatura y que evidentemente remarca este periodo complicado de zapatismo. Pues no sé, Doc, ¿podemos empezar? Pues eso de complicado, todo el zapatismo es complicado. Yo creo que se han creado mitos alrededor de Zapata. Uno de los mitos es el inicio de Zapata, llega más o menos hasta el enfrentamiento con Madero,
De ahí desaparece el zapatismo y la muerte de Zapata. Y el tema que hizo Giovanna en su tesis, la formación de coaliciones revolucionarias y su inevitable conflicto en la Convención de Aguascalientes 1913-1915, es un tema desconocido. Muy poca gente ha trabajado la cuestión de la Convención de Aguascalientes, sus consecuencias, el trabajo del papel político de los zapatistas en la convención, y el tema que nos trae aquí Giovanna es muy interesante porque nos plantea desde el principio el inevitable conflicto en la Convención de Aguascalientes. ¿Por qué investigar las propuestas de los perdedores en los procesos históricos? Bueno, contestando referente hacia mi tema, creo que investigar las propuestas en este caso, los convencionistas, pues es importante porque en ella se reflejan las ideas, los postulados, las demandas de los líderes revolucionarios de ese periodo, ¿no? Es importante porque en ella pues confluyeron lo que se podría llamar la verdadera representación nacional. Hubo representantes de todos los movimientos armados en ese tiempo, entonces pues ellos se reunieron con el fin de evitar, digamos, que este enfrentamiento, ¿no? Entonces pues creo que la importancia de estudiar esto es pues retomar pues sus propuestas, ¿no? Y como usted menciona, no se le ha dado la importancia que tuvo en su momento. Se le ha prestado más atención a lo que fue el Congreso Constituyente de 1916-17 y a la Convención pues se le ha, digamos que, dejado a un lado por lo mismo de que su gobierno no prosperó, pese a que a raíz digamos que del fracaso se vivió el periodo de violencia pues más violento de la revolución, ¿no? Se enfrentaron revolucionarios contra revolucionarios. Según cifras de algunos historiadores, las fuerzas convencionistas sumaban entre convencionistas, zapatistas y villistas alrededor de 90,000, 100,000 hombres. El carrancismo igual, ¿no? 90,000, 100,000 aproximadamente. Y pues en los campos de batalla se enfrentaron entre 50,000 hombres y murieron más de 20,000. Entonces fue el periodo más violento de todo el proceso revolucionario. Sí, claro. Pero aquí también me resulta otra pregunta. La periodización. ¿Por qué no llegar hasta 1917 si en realidad hay consecuencias de la convención, de los resultados de la convención en la constitución política? Bueno, la delimitación la basé en que fue en 1913 cuando se forman estos grandes movimientos en contra de Huerta, ¿no? Con la Decena Trágica. Entonces se forma en el norte del país el movimiento constitucionalista liderado por Carranza. Y por el otro lado pues ya estaba el zapatismo, ¿no? Que estaba en armas ya en contra de Madero. Entonces lo que hacen pues es continuar su lucha ahora en contra de Huerta. Entonces de ahí la delimitación de 1913, que es cuando se forman estos grandes movimientos. La delimité hasta en diciembre de 1914, enero de 1915, porque el objetivo principal de mi tesis fue abarcar los intentos de unificación. Todos estos intentos que se llevaron a cabo para evitar la ruptura, principalmente entre villistas y carrancistas. Entonces, para finales de 1914, pues la ruptura ya era oficial, ya no había nada que hacer, ¿no? Entonces, como el objetivo pues era abarcar los intentos de unificación, pues para esa etapa pues ya no había más intentos. En otro aspecto, porque nos interesa para que nuestro público entienda esos conceptos que luego se manejan. ¿Cómo se define revolución? ¿Cómo se define la bola? ¿Y cuáles serían sus características? Bueno, yo definiría a una revolución como pues un proceso complejo y en base principalmente a dos características, ¿no? Que la primera de ellas pues es esto de la irrupción de las masas, pues la violencia, el movimiento armado, y la segunda pues por sus resultados, que en el caso pues que tienen que ser digamos que profundos y radicales, ¿no? Para que se considere, creo yo, una revolución. En el caso de la Revolución Mexicana,
creo que el cambio más evidente y profundo pues fue la destrucción de los latifundios, las grandes propiedades, las grandes haciendas, ¿no? Aunque desde luego pues se reformó en cuanto a lo laboral, lo social, lo civil y demás. Entonces, pues por eso la considero una revolución, ¿no? Se podría decir que es una revolución. En cuanto a la bola, pues la bola hace referencia principalmente a estas personas que pues se sumaban a los movimientos sin saber bien por qué o para qué. Más bien era como pues para ver qué salía, ¿no? Qué sacaban, por seguir, no sé, al compadre que se unió, no sé, al villismo. Era principalmente pues formada por los sectores más bajos y marginados de la sociedad, ¿no? Que eran los que terminaban pues engrosando las filas de los movimientos. Y esto pues me trae a la mente, digamos que un clásico de la novela de la Revolución Mexicana, ¿no? Que es la de Los de Abajo de María Montessori, Claro. donde pinta pues un cuadro muy pintoresco de lo que es la bola en el movimiento villista. Más bien una serie de personas que inconscientemente se suman a un movimiento, ¿no? A lo mejor tienen una idea muy vaga de lo que buscan, pero no está muy definida. Con respecto a esto de la soberana convención revolucionaria, el adjetivo soberana, ¿por qué? Soberana, ellos asumen como convención soberana, pero aquí, bueno, me gustaría mencionar que en ese periodo, desde el mismo concepto de convención, ¿no? Para los participantes, los revolucionarios en su mayoría, lo que estaban haciendo era una convención, y para Carranza y sus más allegados era una junta. Entonces ahí yo creo que sí hay una diferencia importante, porque pues una junta solamente es como para discutir ciertos asuntos, pero no tiene como que esta capacidad o digamos... De decidir. Ajá, esta legalidad de decidir, ¿no? En cambio una convención pues sí, tenía como que, pues tiene eso de que pueden decidir, tomar decisiones y eso... Hay un diálogo, ¿no? Sí. Se llega es la propia palabra convención, ¿no? A un intercambio de ideas. Exactamente, y pues pueden, como en este caso lo hicieron, pues asumir todos los poderes. Y bueno, se asumen como soberana convención desde la primera sesión en Aguascalientes, que es en octubre, y particularmente esta propuesta fue hecha por un miembro del carrancismo, ¿no? Que es Eduardo Ay, quien propone que se asuma como soberana, pues estaban representados pues todos los movimientos hasta ese entonces, ¿no? Ahí y pues se asumían como la representación nacional, porque una de las reglas para estar ahí, o de los requisitos, era que pues cada representante tenía que tener ahí bajo su mando a 1000 hombres de tropa, ¿no? Igual eso no se cumplió exactamente, digo. Había jefes que tenían a más de 1000 hombres y otros jefes que tenían a menos de 1000 hombres. Lo que sí fue importante era que no fueran revolucionarios de última hora, tenían que acreditar cierta oposición o cierta lucha. Y bueno, se asumen como soberana, aunque hay ahí digamos que un punto en contra de esta propuesta, que es de Felipe Ángeles, quien dice que pues no pueden asumirse como poder soberano, puesto que no estaban representados los zapatistas, ¿no? Que ahí es cuando surge la idea de invitarlos para que se asumiera como verdadera convención soberana. Un poco para el público no especializado, esta convención pues es un evento de gran trascendencia que difícil símil tiene en la historia de México. No, a menos que yo recuerde, no hay un momento en donde distintas ideologías se junten pues para precisamente resolver un problema, ¿no? Yo creo que... No, sí lo hay. Sí, lo que pasa es que también muchas cosas de la historia son desconocidas. El movimiento de Morelos, desde un principio, el planteamiento de Hidalgo es llamar a todos los que se han levantado en armas para crear un documento constitucional, ¿no? Eso se lo encarga a... ¿cómo se llamaba este señor? Que era su secretario, ahorita se me fue el nombre de esa persona, pero Rayón, Ignacio López Rayón. Entonces él
le pasa el documento de hecho, él es el que hace la primera reunión, igual nombrándose soberana, ¿no? Para dirigir el movimiento revolucionario, tratar de unificarlos. Y finalmente el que logra hacer esto pues es Morelos, incluso crea una constitución que retoma las ideas de la mayor parte de los participantes, ¿no? Entonces creo que sí hay. Lo que pasa es que muchas veces esas cosas quedan desconocidas. Esto precisamente la convención es muy importante por lo que acaba de mencionar Giovanna, y en particular porque este concepto de soberana es una idea que viene implícita en el zapatismo desde un principio, porque ellos están pensando en la soberanía del pueblo. Ellos son resultado de la representación de esas juntas que se realizaban dentro del zapatismo. Así inició esos primeros movimientos, ¿no? ¿Y de dónde la conciencia? ¿De dónde surge esto que señala el profesor? Y que aparentemente, se contradice con lo que mencionas de la bola, ¿no? Gente que no tiene idea de hacia dónde va, pero finalmente se une a estos movimientos revolucionarios. Debe de haber intelectuales particulares, ¿no? Importantes. Sí, claro que sí. Así como había, digamos que, improvisados, había pues figuras destacadísimas, ¿no? En cuanto a su oposición al régimen, que tenían una trayectoria de oposición con ideas liberales pues muy marcada, ¿no? Entonces no nada más había improvisado, sino que había gente pues muy formada, que iba como que guiando pues estos movimientos. Que eso faltaría en algunos movimientos actuales, ¿verdad? Y con estas ideas muy fijas, ¿no? Y también con la difusión y la fuerza, incluso moral para representar estos movimientos, ¿no? Es que ahí otra vez los mitos del zapatismo, ¿no? Antes de Zapata hay otras personas que organizaron el movimiento. Él estaba ahí, pero los que dirigieron el movimiento original del levantamiento de los pueblos son otras personas. Incluso él, ya cansados los de su propia comunidad en Nenecuilco, hacen la sustitución por gente más joven, y ahí es cuando es elegido Zapata. Pero hay una tradición, ¿no? Y hay una tradición política que nos es desconocida, es decir, esa participación de ideas en la búsqueda de los derechos, ¿no? Hablando de los participantes importantes, ¿en qué tanto influyó la labor de los Flores Magón y otros revolucionarios liberales en el movimiento zapatista? Algunos ejemplos de estos personajes que influyeron. Bueno, de los Flores Magón, la verdad, pues no soy experta, pero sí tengo la idea clara de que pues toda su trayectoria y demás en contra del régimen porfirista, que pues duró muchos años, influyó mucho en la politización de diversos sectores sociales, ¿no? Entre los que, digamos, se destacaron en el periodo por evitar el conflicto entre revolucionarios, pues hay varios que tienen una trayectoria muy marcada en cuanto al magonismo y el liberalismo. Entre ellos, pues creo que uno de los principales es Antonio Ignacio Villarreal, que pues originario de Nuevo León, que formó parte de las filas del constitucionalismo, que pues tiene una trayectoria muy marcada, ¿no? Desde que participó en la fundación de clubes liberales, como el Club Liberal Ponciano Arriaga, colaboró con los Flores Magón, editó el periódico Regeneración, y pues participó en diferentes huelgas, ¿no? Como la de Cananea. Entonces, para 1910, cuando estalla el movimiento antireeleccionista, pues ya era un destacado precursor, ¿no?, de la revolución. También me gustaría mencionar a Lucio Blanco, ¿no? Que es que yo creo que estos personajes hasta cierto punto son un poco desconocidos. Bueno, hay bastantes, ¿no? Sí, no, hay bastantes, ¿no? Bueno, por ejemplo, Lucio Blanco, pues también tenía trayectoria y filiación magonista. Sí. Era, pues, también su familia, ¿no? Tenía antecedentes juaristas, desde juaristas. Y sí, de hecho, en 1914, 1914, fracciona, no sé, el fraccionamiento de una propiedad
junto con Francisco Mujica, que también tenía antecedentes. Este es otro igual. Sí, también fraccionan la hacienda de los Borregos, ¿no? Que era propiedad de, no sé si del sobrino de Díaz o del mismo Díaz. Y entonces esto es considerado como el primer reparto agrario de la Revolución, ¿no? Que en su momento pues tuvo un fuerte impacto simbólico, ¿no? Igual para el movimiento armado que estaba en marcha, aunque para Carranza pues no le gustó, ¿no? Pues no era conocido por ser reformista, ¿no? Bueno, Carranza es hacendado y Sí. a la élite que está alrededor de él, Sí, incluso, bueno, también hablando de Francisco y Madero. Y en este sentido, porque todo arranca en ese conflicto de la crisis del gobierno de Madero. ¿Cómo se desarrolla esa crisis? Bueno, yo creo que desde el inicio estuvo en crisis, ¿no? Desde el gobierno interino de León de la Barra, que lo puso ahí en jaque con los zapatistas, ¿no? De ahí que, pues, a los pocos días de que Madero asumió la presidencia, pues el zapatismo se levanta con el Plan de Ayala, ¿no? Donde pues lo desconoce y lo declara traidor al Plan de Ayala. Y esto porque pues no se veía la disposición de Madero para cumplir con lo que había prometido en el plan de San Luis. Entonces se declara como jefe de la Revolución del Sur a Pascual Orozco, quien igual también estaba inconforme con la política de Madero, ¿no? Porque no se veía, digamos, que este corte con el antiguo régimen, ¿no? Sino más bien era como que una continuidad, y era lo que a ellos pues les molestaba. Para empezar, pues se quedó intacto el ejército federal. Sí. Ajá, y ahí pues sería, digamos que, pues, su mayor error de Madero, ¿no? Porque es quien daría el golpe de Estado. Y pues parte del descontento radica en eso, porque comenzó a desmovilizar a las fuerzas que lo llevaron a la victoria, ¿no? Entonces había muchos descontentos, empezando porque pues no se veía que Madero fuera a hacer cambios, ¿no? No era conocido, o no sé, tengo esa idea de que era como que el presidente muy inocente, ¿no? Era pues, un tanto débil por no tener el carácter, o más bien pues no quería, no tenía esas ideas de reformar, como usted bien menciona, pues era un hacendado, ¿no? Por Claro. toda parte pues de la élite. Sí, son miembros de una clase, Sí, que eso es lo que reprocha también Zapata, ¿no? Es decir, hay dos visiones ahí de dos clases sociales, y eso me lleva a una pregunta, porque por usted por ahí, no sé si retomó la tesis de alguien o qué tanto la apoya, en el sentido de que la Revolución Mexicana o la lucha zapatista no es una lucha de clases sociales. Bueno, creo que son varios autores los que tocan el tema de la lucha de clases, si fue una lucha de clases, como Alan Knight, François Javier Guerra, un poco Javier García Diego. O sea, hay varias teorías, y una de las más famosas creo que es la de Adolfo Gili, esta revolución interrumpida. Pero bueno, yo considero que no fue una lucha de clases, al menos no en el sentido estricto marxista, porque no queda claro que la clase o la conciencia de clase haya sido como que un factor de cohesión o de unión. Bueno, el zapatismo yo creo que sí, ¿no? Pero hablando en términos generales, creo que no, porque no fue una clase social alineada contra otra clase social, ¿no? Fue más bien como que una mezcla de diversos actores sociales que se unieron por diferentes causas, ¿no? Desde, como ya mencionábamos, desde la bola, desde que no sabían ni bien por qué o para qué, hasta influyeron, yo creo que, factores geográficos. Sí, por ejemplo, en el norte pues se desarrollaron el movimiento villista y zapatista, ¿no? Yo creo que el que estuviera más cerca, pues, y hasta las lealtades personales, ¿no? El compadrazgo, o sea, fueron otros factores que creo que no tienen mucho que ver con la clase social. Cuando estuve leyendo el texto, me llamó la atención dos cosas, una diferencia de meses. Venustiano Carranza se hace nombrar primer jefe del Ejército Constitucionalista el 26 de marzo de 1913. Y Zapata, después de desconocer a este señor Orozco, se nombra jefe de la revolución.
no segundón, es el jefe de la revolución el 30 de mayo. ¿Qué opina con respecto a esta situación, con respecto a la posterior división dentro de la Convención de Aguascalientes? Bueno, en cuanto a los nombramientos, creo que ahí entre Zapata y Carranza sí hay una gran diferencia, porque Carranza es él mismo quien se asume como primer jefe, ¿no? Y lo establece en el plan de Guadalupe. Entonces no es como que haya consensado asumirse como primer jefe del ejército constitucionalista, y se asume como tal, ¿no? Hay que recordar también que pues no había, digamos, que competencia para él en el norte, puesto que el gobernador de Sonora pues había salido del país, ¿no? El gobernador de Chihuahua había sido asesinado. Entonces como que la legalidad y la representación recayó, o más bien se la tomó Carranza para él mismo. Pero es una legalidad que viene heredada del antiguo sistema. Sí, sí, claro. Porque la legalidad de Zapata es otra. Sí, yo creo que para que Zapata se haya asumido como jefe de la revolución, pues sí tuvo que haber un consenso, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, su nombramiento como jefe del Ejército del Sur es de consenso, no sí, es sí, completamente, dinámicas completamente diferentes. Bueno, ya entrando un poco más en el tema de las divisiones con el ejército, con la convención, ¿cómo y con quiénes se dieron las divisiones dentro del ejército constitucionalista y el zapatismo? Bueno, dentro del ejército constitucionalista, pues las principales diferencias fueron entre Carranza y su grupo, sus más allegados, con la división del norte, en este caso pues liderada por Francisco Villa. Desde que recordemos que el movimiento liderado por Villa fue un movimiento autónomo que se formó, digamos, por el pueblo en Chihuahua, ¿no? Sería después que se unen al carrancismo. Entonces, desde siempre mantuvo cierta autonomía, y es como que lo que chocaba con Carranza, ¿no? El no poder mantener bajo control a Villa y a su movimiento. Entonces, desde ahí siempre hubo como que choques, conflictos, muchas tensiones. Y pues el ejército de la división del norte era como que el que llevaba el peso de las batallas, ¿no? Era como que el más ganador. Entonces desde ahí como que Carranza estaba viendo que Villa tenía mucho poder, ¿no? Entonces había que cortarle ese poder. Y el conflicto, digamos que llevó así como que a la ruptura oficial, formal, pues fue respecto a la toma de Zacatecas, porque quien tomara esta ciudad pues tendría abierto el camino hacia la Ciudad de México, sede simbólica pues de los poderes, ¿no? Donde radicaban los poderes. Y entonces pues Carranza le corta el paso a Villa, y ahí se da, digamos que la ruptura. Y es cuando se forma este grupo llamado miembros de la Junta de Pacificación, o los llamados terceristas, después convencionistas, que tenían como objetivo pues limar esas diferencias, ¿no? Unir el movimiento, puesto que Huerta todavía estaba en el poder. Entonces no se podían enfrentar ahí, ¿no? Había que mediar. Hay el Pacto de Torreón, ¿no? ¿Qué tan importante es con respecto a este tipo de rupturas? Porque se supone que el Pacto de Torreón dio paso a que se pudiese hacer la convención. Ajá, pues exactamente, bueno, en este periodo de tomar la Ciudad de México es cuando se surge esta idea, ¿no? Casualmente por Pablo González, pues muy allegado a Carranza, que se comienzan a dar una serie de reuniones en Torreón entre elementos villistas y carrancistas, con el fin pues de evitar la ruptura, ¿no? Y el Pacto de Torreón pues fue el resultado de estas reuniones, donde lo principal que se trató, que se acordó, fue que la división del norte seguía reconociendo como primer jefe a Carranza, le reiteraba su adhesión y se reafirmaba a Villa como jefe de sus fuerzas. Y se asentaba, desde luego, se asentaba esto de una futura convención, ¿no? Que Carranza, una vez tomada la Ciudad de México, tenía que convocar a una convención, y de hecho lo hizo. Estaba programada para el 1 de octubre en la Ciudad de México. Sin embargo, la convención cambia de sede y se va a Aguascalientes
esto por una serie de desencuentros entre Villa y Obregón, ¿no? Entonces la convención se da en Aguascalientes. Esta realmente es interesante desde el punto de vista de el peso de las fuerzas en ese momento entre los dos grupos, ¿no? Parecía que había gente que no estaba muy de acuerdo con Carranza, aunque también por ahí hay otra hipótesis manejada por Francisco Pineda de que realmente fue un engaño tramado por Carranza y Obregón para debilitar la fuerza que tenía y el arrastre que tenía el villismo, ¿no? Sí, pues sobre eso hay como que varias tesis. Una de ellas es que pues era nada más como para restarle elementos al villismo, ¿no? Sin embargo, pues, bueno, yo durante mi investigación no quise caer con mi director de tesis, el doctor Anaya, como que no quisimos caer en esto de que fue una lucha nada más entre líderes, ¿no? Una lucha por el poder entre caudillos. Creo que iba más allá. Sin embargo, pues al final estas divisiones, estas diferencias, pues tanto de clase como odios personales, terminaron pesando más. ¿Cómo se integraron los zapatistas a la Soberana Convención? Los zapatistas se integran, bueno, hay que recordar que pues en un inicio era una convención solo para miembros del constitucionalismo, en este caso villistas y carrancistas, ¿no? Se integra pues por iniciativa de Felipe Ángeles, que era un destacado pues militar de las fuerzas villistas, pues porque sin ellos no estaría completa la representación, ¿no?, nacional. Entonces, para que se pudieran asumir como una verdadera soberanía ahí, pues tenían que estar presentes los zapatistas. Y sí, envían una comisión al estado de Morelos para invitar a los zapatistas. Zapata, digamos que accede, envía a unos comisionados, porque no eran delegados ni representantes, eran comisionados, a negociar, ¿no?, a negociar la integración de los zapatistas a la convención, y puso como que varias condiciones. La primera de ellas pues era que Carranza renunciara a su cargo y que se reconociera pues el Plan de Ayala y se trasladara a la convención a la Ciudad de México. De ahí pues yo creo que la asistencia de los zapatistas pues fue muy importante, porque si bien muchos de los representantes tenían como que ya marcada su ideología, su causa, ¿no?, por la que luchaban, pues no eran destacados oradores o ideólogos, ¿no? Se dedicaban más bien al campo de batalla. Con la integración pues de los zapatistas, que era liderada por Antonio Díaz Soto y Gama, un destacado liberal, y Paulino Martínez, pues los debates ganaron en cuanto a la discusión, ¿no?, en cuanto a contenido ideológico. Y pues sí, al otro día de la llegada de los zapatistas, pues aceptan el Plan de Ayala. Digo, en algunos artículos, yo creo que los principales, porque los ahí presentes consideraban que este plan pues no reunía desde luego pues todas las demandas, ¿no?, del país. Pues obviamente el problema agrario del norte pues no es el mismo problema agrario del sur, ¿no? Claro, Entonces, por la cuestión de que unas son tierras comunales y arriba había tierras comunales de dos tipos, algunos que eran pueblos originarios y otros que son comunidades que se fueron formando a lo largo de la conquista española, ¿no? Así es, entonces por eso es como que se acepta solo en principio, y pero pues eso deja de ver, ¿no?, que el problema agrario pues era un problema pues de carácter nacional. ¿Y en qué medida este tipo de diferencias fueron las que llevaron a esa división dentro de la convención? O a lo mejor había otros aspectos que son los que dividieron realmente a los diferentes grupos de la convención. Pues yo creo que al final sí terminaron pesando mucho pues los liderazgos de los líderes, ¿no?, Carranza, Villa y Zapata. Y cuando elaboré mi tema, mi director de tesis me marcaba mucho esto de los intangibles. O sea, ¿Los qué? Los intangibles. Él le llamaba los intangibles, ¿no? Las cosas que están ahí, pero que pues no podemos ver, no podemos medir.
En este caso, pues yo entendí esto, por ejemplo, de las rivalidades personales, los odios personales, ¿no? Las diferencias y hasta envidias. Eso al final, pues creo que sí terminó pesando, ¿no? Para que, en este caso, pues los líderes, los mandos medios, pues se decidieran para uno u otro lado. Ya que la ruptura estaba oficial cuando Carranza desconoció los acuerdos de la convención y pues no aceptó, porque bueno, una de las cosas que sí acordaron en general todos los ahí presentes fue la renuncia de Carranza y de Villa, ¿no? Es como si ellos fueran el problema, pero pues Carranza no lo aceptó y Villa pues dijo que sí, pero pues al final no, y fue nombrado como jefe de las fuerzas de la convención, ¿no? Entonces, aunque yo creo que aunque sí que hubieran querido quedarse muchos líderes, pues dijeron, pues está aquí Villa, ¿no? Villa tenía la fama de ser pues muy sanguinario, ¿no? Muy violento, poco... ¿Quién no? Yo la pregunta que haría, ¿quién no? ¿Quién no? De Sí, todos no, ellos. Bueno, él tenía, sí, todo. Creo que más bien hay una mala fama sobre eso. ¿No? Sí, desde luego. Son hombres de guerra y no creo que se tentaran el corazón para matar a un enemigo, ¿no? Y complicado distinguir estas cuestiones que indicas de los intangibles, porque bueno, formalmente a los historiadores nos piden una justificación de estas ideas, pero ¿hasta qué punto son válidas, Giovanna? Yo creo que es una interpretación que enriquece también la forma en cómo observamos los movimientos, pero que también a las luces de las exigencias en el mundo actual, pues también es un tema válido dentro de lo que se ha estudiado en la Revolución Mexicana, ¿no? ¿Qué tan complicado es estudiarlos? ¿De dónde rastreamos? ¿Dónde podemos rastrearlos? Como un ejemplo, digo, quizás no de la Revolución Mexicana, pero sí de lo que tú has visto. Pues yo creo que sí es complicado y la verdad no sé si se logró, qué tanto se logró en la tesis, porque sí es difícil como cuantificar eso, ¿no? Esos sentimientos, pero también hay que pensar que pues eran seres humanos, ¿no? Con sus sentimientos y respectivas. En este caso yo considero que hasta sí había cierta envidia, por así decirlo, entre Carranza y Villa, ¿no? Porque pues Villa era un líder popular, carismático, que tenía pues fama de ser buen dirigente militar, y Carranza no. O sea, Carranza era un político, ¿no? Que no tenía experiencia militar. Y son curiosas unas cartas que le envían a Carranza en ese periodo, que no recuerdo quién se las envía, y le dicen que se una más con su pueblo, ¿no? En pocas palabras, que se dé un baño de pueblo, ¿no? Para unir a su movimiento, que es lo que le hace falta. Y también pues Carranza intentó tomar Torreón, ¿no? Coahuila, Torreón, y no pudo, ¿no? Entonces Villa lo hizo 2 veces y es así como de un ignorante, ¿no? Campesino, ranchero, forajido, si pudo y o no. Entonces como que desde ahí se fueron gestando pues estos choques, ¿no? Que igual sí tienen también que ver un poco pues con la clase social, ¿no? Desde luego, el rico hacendado, intelectual y político contra pues un ignorante, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Un ignorante y pues forajido que vivía fuera de la ley. Entonces, ¿cómo vas a sentar a estas dos personas tan diferentes a negociar, ¿no? Es como que difícil. Igual esta mención del mismo Villa, ¿no? Cuando pierde con Obregón, cómo le gana un perfumadito, ¿no? Cómo le gana... Exactamente, pues sí, pero ahí pues también creo que tuvo que ver un poco pues el papel de Estados Unidos, ¿no? No, sí, claro. El apoyo en armamento. Me refiero y todo a cómo sí, se claro, refiere, es ¿no? como que estos... Sí, al final pues no sé qué tanto eran el problema estos líderes, ¿no? Estos cabecillas, que al final de cuentas pues estos, digamos, los principales, pues terminaron siendo asesinados, ¿no? Zapata, Villa y Carranza, ¿no? Y hasta después como que ya se comienza a institucionalizar la revolución, ¿no? Con los sonorenses. Y curiosamente, pues Obregón era uno de los miembros del llamado Grupo Tercerista, ¿no? De la Junta de Pacificación. Entonces es ahí como que esta reflexión, ¿no? ¿Eran o son los líderes, los caudillos, en este caso, el problema o qué había ahí, ¿no? Para que no pudieran pues limar asperezas? Ahí yo creo que me voy a comprometer con lo que voy a decir, pero cuando uno lee los 8,000 kilómetros de campaña,
nos está diciendo la verdad de lo que pasó, este propio Obregón. Obregón le había dado órdenes a Benjamín Gil de que él iba a salir, iba a explorar el territorio y sabía que los ataques de la División del Norte eran masivos. Y entonces él le pide que cuando vea que lo vienen siguiendo, él salga con la gente. Y ahí está el mito, porque lo que hizo Benjamín Gil es una de las viejas tácticas que habían hecho en Sonora cuando peleaban con los indios y cuando peleaban con otras gentes, incluso que utilizaron durante los inicios de la campaña en Sonora, que es formar loberas. Las loberas no es más que un hoyo, y en lugar de crear una trinchera como como se hacía en la Primera Guerra Mundial, ellos fueron haciendo lugares donde ponían 1 o 2 personas a lo largo de 11 kilómetros. Eso es lo que no, esas son las cosas invisibles, ¿no? Y entonces Benjamín Gil lo que hace, en lugar de salir a apoyarlo, él se queda ahí, y la División del Norte, siempre acostumbrada a entrar hasta adentro, intenta hacer ese ataque y sufren una gran cantidad de bajas. Mi punto de vista es que ahí Obregón se dio cuenta de cuál era la táctica a seguir, pero no es idea de él, como quieren poner. Incluso los que ponen las introducciones, que son militares, en los libros de 8,000 kilómetros de campaña, sino que más bien es una idea utilizada por ellos mismos, pero en particular que la puso a andar fue Benjamín Gil, otro de los personajes olvidados de la historia. Pues hay muchos, yo creo que en esta cuestión de lo que no ha observado la historiografía general de Revolución. Es que son cosas, eso que llaman las cuestiones intangibles. Hay otras cosas intangibles, porque además hay un mito acerca de las grandes figuras. Eso ya hace que otras cosas se hagan invisibles, ¿no? Y yo creo que ese es el problema muchas veces de los historiadores, de que al hacer historia crítica, pues te comprometes con lo que dices, aunque te critiquen después terriblemente, ¿no? La pregunta importante yo creo que del trabajo. ¿Cuál es entonces la importancia de la Soberana Convención de Aguascalientes y qué hay atrás desde el punto de vista político, como por ejemplo el proyecto del programa de reformas políticas que nació a partir de la Convención de Aguascalientes? Bueno, creo que la importancia de la convención pues radicó en que se dio cita, digamos, que la representación nacional. Pues se discutieron entre todos ellos pues los principales problemas, tratando de llegar a acuerdos, y pues al no lograrlos se desató el periodo más violento de la revolución. Y del programa de reformas que se comienza a gestar, pues recogió todas las demandas expuestas, ¿no? En todos los sectores, agrario, político, social, laboral, educativo, recogió todo. Sin embargo, pues no tuvo mayor trascendencia. Yo creo que por el periodo en que fue escrito y por el momento en que fue publicado, ¿no? Se publicó en 1916. Para ese entonces, pues las fuerzas de la convención ya estaban prácticamente pues derrotadas, ¿no? Se habían convertido en pequeños grupos guerrilleros. Entonces, pues no había quien se hiciera cargo, ¿no?, para llevar a cabo todas esas reformas. Pero lo interesante de eso es que esas reformas se hicieron aquí en Morelos, en Cuernavaca y en Jojutla, ¿no? Que fue donde incluso se creó el primer documento, ¿no? Sí, de hecho sí, fueron los zapatistas quienes sí las aplicaron, ¿no? Desde antes que fueran publicadas. Y en ese sentido, ¿qué tanto influyeron esas ideas en la Constitución Política de 1917? Pues yo creo que influyeron bastante porque eran las demandas de todos, ¿no? Entonces tenían que estar en la Constitución, pues sí o sí. Aquí es importante, creo que mencionar que Carranza pues no era conocido por reformar. De hecho, durante todo el periodo no se caracterizó por querer reformar y demás, sino más bien que empezó como que a expedir leyes
a raíz de que pues la ruptura ya estaba confirmada, ¿no? Está su ley del 6 de enero, ¿no? Entre otras. Entonces es más bien como que estratégico, ¿no? Igual ya para 1916, con el Congreso Constituyente, pues ya se recogen todas estas demandas, entre ellas pues principalmente en cuanto a lo agrario, ¿no? Y lo laboral, la educación, en el artículo 27 y 123, ¿no? Entonces yo creo que pues, aunque esta Constitución fue elaborada, digamos que por la parte ganadora de la revolución, por los constitucionalistas, pues sí recogió todas las demandas. La otra cuestión, después de haber trabajado, yo he llamado que usted ha hecho un trabajo de historia institucional, no necesariamente del movimiento, sino la convención como una institución, por supuesto, creada por hombres. Después de haber tenido esta experiencia que pocos investigadores abordan, ¿qué es lo que le recomendaría a los que se interesen por estos temas? Bueno, ahí yo creo que diferiría un poquito con usted. Creo que no hice historia institucional porque el gobierno, digamos, de la convención, pues no se consolidó. Solamente, pues, y fue un pequeño periodo, ¿no? De 2-3 meses en lo que se estuvo como gobierno. Después, pues, fueron, no sé cómo decirlo, pero vino menos, ¿no? Todo el esfuerzo y demás se fue hacia la guerra. Y pues yo creo que traté de enfocarme un poco más en el movimiento social, los movimientos sociales, en rescatar un poco estas figuras llamadas terceristas que pues no son muy conocidas, sin embargo pues ahí están. Los olvidados. Los olvidados, sí. Y las olvidadas. También. Y pues yo les recomendaría a los chicos que están estudiando pues que no dejen de lado el trabajo en archivo, ¿no? Que es muy importante tanto abordarlo tanto como fuente, como involucrarse un poco en lo que hay detrás del archivo, ¿no? En lo que es su organización y demás, porque al fin y al cabo pues es parte complementaria de la formación del historiador y pues creo que les va a servir mucho y pues que se hagan muchas preguntas, ¿no? Que es pues base de la investigación histórica. Bueno, pues yo creo que has dicho una clave de lo que es la formación, particularmente como historiador, el rescate de archivos, que no es parte de lo que nos enseñan, pero sí es lo que debemos en algún momento explorar, apoyar el trabajo de rescate de las fuentes, máxime en un estado de Morelos, donde una buena parte de ellas, y particularmente las que a ti te sirven para estos temas, pues desafortunadamente han desaparecido, ¿no? Y ya un poco para finalizar la entrevista, precisamente yo te preguntaría ¿cuáles son las fuentes a las que tú recurriste y que son finalmente una reinterpretación de un tema que dice muy bien el profe, no lo han tocado, pero bueno, la Revolución Mexicana ha sido trastocada de muchas maneras, ¿no? Pues yo, bueno, en cuanto a las fuentes no me enfoqué, digamos, que a un archivo en particular o a una fuente en particular, sino que pues fueron saliendo en la marcha, ¿no? Desde compilaciones de telegramas, cartas, hasta la documentación oficial y demás. Sí se consultó el archivo de Carranza, bueno, algunos documentos en el archivo ESEM, del archivo Carso. En cuanto al zapatismo, pues también, ¿no? Algunas fuentes de archivo. También hemerografía, ¿no? Que también es como que una fuente histórica importante, pero que también hay que tomar con pincitas. Pero pues sí, son importantes, ¿no? Creo que en mi investigación de licenciatura como que no me enfoqué tanto en mi tipo de fuente, sino más bien en pues, sacar el tema. Ya en la maestría sí fue un poco más pensado, ¿no? En qué fuentes usar. Pues bueno, pues ya estaremos hablando, si nos permites, de ese proyecto, de ese trabajo de tesis también de maestría. Y bueno, en otra ocasión serás bienvenida a este programa. Pues bueno, Doc, no sé si hay alguna cosa pues más de cierre. Nada más, esperamos que la entrevista con Giovanna Leiva haya sido de sagrado. Giovanna, muchísimas gracias por ilustrarnos con este tema tan importante. Pues nos despedimos de ustedes, Rafael Aguirre Tamamatla, allá en cámaras, Óscar Lorenzana, profesor Jaime García, que me acompañó, Giovanna, muchas gracias nuevamente. Su servidor Omar Ali Salazar Blas se despide de ustedes, hasta la próxima.